Pues sale, ya estamos. Diego Gutiérrez, bienvenido al Sentido de la Birra. Bueno, a Cálamo también, a esta librería. Muchas gracias. Cuéntame por qué querías grabar aquí. Y voy a abrir, bueno, hoy también voy a explicar un poco a la gente que bebimos cerveza siempre, pero hoy toca un vino, porque esta librería venden libros y venden vinos. Entonces hemos hecho pues un vino y ya está. Entonces voy a ir bebiendo un vino mientras que me cuentas por qué estamos grabando aquí. Bueno, las librerías siempre tienen algo mágico, ¿no? Y encima ahora están pasándolo mal. No me gustaría que se perdieran las librerías. Yo soy de los que cada vez que va a una ciudad nueva, lo primero que hace es buscar una librería chula para pasar un rato ahí, ¿no? Entonces, cuando me propusiste un sitio, este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Qué tiene tiene algo como...? No, es una librería que me gusta, no sé, es una librería. Y está sobreviviendo, que no es poco. Entonces, sí. A ver si puedo abrir esto. Y venden vino. Entonces, es que eso es una buena combinación, ¿no? Además, el vino es como de estos... Yo creo que cada tipo de alcohol te da un ciego diferente. O sea, ¿cómo hemos pasado de libros a...? Bueno, pero creo que tiene interrelación para mí. Creo que la borrachera o la embriaguez del vino es un poco más filosófica generalmente que la de whisky o que la de cerveza. Sí, también tiene algo el vino más romántico. Exacto, romántica, sí. ¿No? Es como que te lleva a un punto más así y como marida bien con los libros. Sí, es menos gamberro que el whisky que has dicho antes, pero sí. Bueno, pues no, sí, además me mola que empecemos hablando aquí. Porque de las charlas, la charla que tú tienes de TEDx, que me la di, que te pedí, pásame cosas, y me pasaste ahí como deberes a saco, ¿no? Como buen profesor de universidad. Empiezas hablando de la novela Contacto de Carl Sagan, y cómo eso bueno, de alguna forma es una inspiración para pensar, ¿no? Los mensajes que puede haber ocultos en la luz, en este caso. Y quería empezar hablando de cómo la ciencia ficción muchas veces es una inspiración para la ciencia y el avance científico. Sí, en concreto para mí lo fue con ese libro. La ciencia ficción, eso te inspira, digamos, a soñar, a pensar qué cosas no se pueden hacer hoy, pero podrían ser factibles. Y eso es la parte de ciencia en ciencia ficción. Claro. Y lo hace de una forma, además, bonita, interesante, fácil, si está bien hecha. Entonces es una forma de llegar a gente e introducir ciencia y motivarles y darles, no sé, ese aspecto de curiosidad que igual falta un poco en la educación actual, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de entretenimiento, puede servir muy bien para eso, para motivar y para despertar un poco a la gente a la ciencia. Bueno, y ha habido grandes visionarios dentro de la novela. Bueno, Julio Verne siempre se cita cuando hablamos de esto, ¿no? De alguien que podía ver más allá de pensar en el submarino cuando no existía el submarino, de pensar en otros tipos de realidades, y creo que esto es... No sé si es bien que dentro de cada narrador hay un científico a la hora de querer entender todos los entresijos de la realidad que está creando, o también si dentro de cada científico también hay un narrador que está pensando cuál es la aplicación de todo aquello que está pensando dentro de un contexto. Sí, está muy bien ese paralelismo, porque por un lado, efectivamente, los escritores de ciencia ficción se preocupan por saber y por construir una ciencia sólida, y sobre ella escriben su ficción. Y esa ciencia puede no existir actualmente, pero puede ser creíble en un futuro, ¿no? A diferencia de la fantasía, donde, bueno, puede haber magos y magia y ya está. Y por otra parte, los científicos es verdad que tenemos la obligación de comunicar nuestra ciencia, ¿no? ¿Obligación? Bueno, a ver, la gran mayoría del dinero que manejamos es público. Entonces, tenemos que devolver al público, a la sociedad, tiene al menos que saber en qué se está gastando el dinero. Aparte que nuestras carreras, muchas veces el nivel de éxito se mide por las publicaciones científicas, pero incluso a nivel de divulgación, creo que es una obligación de todo científico el dedicar una parte de su tiempo a divulgar la ciencia que se está haciendo. Es más, creo que es uno de los males endémicos de este país, ¿no? Que no se divulga suficiente ciencia. Y entonces, pues bueno, no hay conocimiento de qué cosas están haciendo en España. Que, bueno, ¿A qué se debe entonces este mal endémico de que no suceda? Pues yo creo que es un poco culpa de todo. O sea, es algo que debería cambiar desde la base. Primero, nosotros los que trabajamos en ciencia estamos demasiado ocupados como para hacer divulgación. Creo que es un error. Por otra parte, hay pocos programas de divulgación científica.
debería haber más. Si tú pones la televisión, ¿qué tipo de programas ves? Es fácil esos programas. Entonces uno debería pensar, joder, ¿qué tipo de país podríamos llegar a ser si sustituyéramos una parte, no digo todo, de estos programas basura por programas de divulgación científica? Entonces creo que es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Tiene que haber más un esfuerzo por parte de los medios por divulgar, un esfuerzo nuestro proactivo por divulgar y poco a poco ir generando esa cultura científica que le falta a este país. Una cosa que me preguntan mucho cuando en alguna entrevista es, por ejemplo, me dicen, ¿y esto para qué sirve? O me dicen, explícalo despacio que yo de ciencia no entiendo mucho. Eso no me gusta porque entiendo que es un intento del entrevistador de ser cercano, pero eso no lo veo en otros ámbitos. O sea, nadie invita a un historiador o a un, yo qué sé, a un escritor y dice, ya es que de historia no entiendo mucho, explica. ¿No? Hay como un... Está aceptado que alguien diga, yo es que de esto no entiendo nada, o es que las matemáticas se me dan muy mal. Soy de letras. Claro, soy de letras, coño, pero estamos diciendo que dividas por 2, no estamos diciéndote. Entonces, esas coletillas que quedan un poco guay, que están aceptadas, creo que hacen daño. Creo que habría que generar una cultura científica más sólida, y eso se hace desde la base. Al final, es educación, todo es educación, empezando desde la base. Sí, en esta parte es algo que también alguna vez creo que lo hemos hablado aquí, de cómo, no sé si es especialmente en España, pero sí que en los medios de entretenimiento, ¿no? Que se sigue viendo el entretenimiento como una cosa que lo que tiene que hacer es no hacerte pensar. Que lo que tiene que hacer es que tú llevas cansado a casa y lo que no te apetece ahora mismo es pensar, entonces puede ser que de alguna forma parece que se premie la estupidez, incluso que se ensalce como un valor. Es casi como si volviéramos al instituto en el que el gamberro y el cabrón de la clase es el que mola, y si sabes de más cosas eres un parguela. Sí. A ver, hay tiempo y tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber tiempo para tumbarte en el sofá y, como tú dices, apagar el cerebro y ponerte desde un partido de fútbol hasta un programa tonto, lo que... Pero, coño, no todo el rato lo mismo. Es que pones la radio un sábado y son 11 horas y pico de fútbol seguidas. Y pones la televisión a cualquier hora y es difícil encontrar programas chulos científicos. Los hay si tienes un Movistar o alguna cosa así de pago, ¿no? Pero no es algo muy divulgado. Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempo para desconectar y tiempo para ver Cosmos, un documental bien chulo que debería estar en todos los colegios para todos los niños. Los martes de 11 a 12 se ve el capítulo de Cosmos. No sé por qué no se hace eso. O sea, pero porque creo que también es que esta es la otra parte. O sea, es como... no sé a qué atribuirlo. No sé si es al sistema educativo, no sé si es a la sociedad en general, pero es el hecho de pensar fuera de un ámbito académico. Aprender no. Leer ahora. Películas con letras, no. Es como si no estoy en un ámbito académico, cosas que sean pensar, no. Sí. Pero si estoy en el ámbito académico, cosas que sean jajaja y pasártelo bien, tampoco. Entonces... Ya, a ver, ningún extremo es bueno. Yo no creo que en el ámbito académico el jajaja tampoco, o sea, todo con moderación. De hecho, vamos, yo creo que me lo paso relativamente bien cuando me toca, ¿no? Y veo mis partidos como todo el mundo. Pero es verdad, la otra parte que tú has dicho, esa sí que es muy, muy cierta. Hay una cierta, no sé, inclinación a evitar pensar. También tenemos un sistema educativo un poco ranciete de memorízate los 20 ríos de no sé dónde y te los voy a preguntar. Se penaliza al que se arriesga y se equivoca. Yo, por ejemplo, en la universidad, a todos mis alumnos siempre les digo que se equivoquen, que cometan nuevos errores. Cometen nuevos errores. Mientras sean nuevos, fantástico. Claro, si no cometes errores, ¿cómo vas a aprender, a atreverte a hacer cosas? ¿No? Entonces es un sistema un poco demasiado basado en eso, en la repetición, la memorización, y no fomenta, me parece a mí, el espíritu científico que creo que, joder, todo niño tiene hasta que lo pierde. Todo niño se siente fascinado por las cosas nuevas. No sé, me gustaría que se recuperara eso de alguna forma. Bueno, vamos a definirte un poco para la gente que no te conozca en el canal, que me imagino que es bastante gente, porque sí que has tenido varias apariciones en prensa, algunas veces lo he visto en TEDx y tal, pero
creo que el público mainstream no te conocerá mucho. Entonces, ¿cómo te defines tú cuando te preguntan y tú qué haces? Bueno, yo soy catedrático de universidad, esa es mi posición, mi título. En el campo de... Informática gráfica. O sea, soy el departamento de informática de la Universidad de Zaragoza e investigo en temas de informática gráfica e imagen computacional. Que bueno, para que la gente lo entienda, informática gráfica es todo lo que tiene que ver con imágenes hechas por ordenador. Pero no solo videojuegos o cine, ¿no? Pues hoy por hoy... imagen médica, arquitectura, incluso reconstrucciones virtuales de la imagen, eso de una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen está en muchísimos ámbitos de la producción de un país mínimamente moderno, ¿no? Y la imagen computacional es como la otra cara de la moneda. En informática gráfica cogemos un ordenador y generamos imágenes que no existen. La imagen computacional tiene que ver con cómo podemos capturar información, imágenes del mundo real, sobrepasando con computación los límites de la física. Lo que la física dice que no se puede hacer con una cámara, ¿cómo podemos, mediante computación, conseguirlo? Entonces, he visto un montón de cosas de las que se estaba haciendo. Bueno, estamos aquí para decirle a la gente que va a ver que va pasando gente. Esto es justo la oficina es el lugar que hemos podido usar también por el tema del COVID. Estamos en la oficina de la librería y va a haber movimiento, pero bueno, es parte del escenario en el que nos encontramos. Pero varias de las cosas que he visto bueno, cosas que me han fascinado porque es como parece que es como el futuro está aquí. ¿Qué está pasando, no? Una de las que vi era que a través de un único fotograma de una imagen que es la que mostrabas en la charla TED de la encendida de un mechero, podías generar cómo iba a ser toda la secuencia de encendido de este mechero. Es casi, pero esto, lo que no entiendo es una predicción, hay inteligencia artificial de por medio que calcula esto, ¿cómo generas de una única imagen? La clave es esa parte de computación que hemos dicho, ¿no? Ese único fotograma del que partimos no es un fotograma. No es una foto como todos estamos pensando, haces clic con la cámara y eso se graba en un sensor. Cada píxel tiene una información de un momento codificada de una manera particular y hay muchas formas de hacer eso y lo que presenté es una de ellas. Pero cada píxel encierra un momento diferente en ese proceso. Entonces la gracia es, ahora tengo un montón de píxeles, cada uno ha capturado un momento del evento. Cómo luego reconstruyo el momento completo en el sensor completo, la película completa, ¿vale? Y esa es la reconstrucción que se hace con computación. No está capturada, pero los algoritmos empiezan a coger y a entretejer los datos de cada píxel. Un ejemplo que igual se entiende mejor que ese es el del agujero negro que se fotografió hace un año, ¿no? Ese agujero negro, que todo el mundo supongo que habrá visto ya, nunca ha sido fotografiado, tal cual. Esa imagen nunca existió. Esa imagen ha sido reconstruida computacionalmente. Porque sabemos fotografiar el espacio perfectamente. O sea, sabemos la física de qué necesitamos para fotografiar. Pero ese agujero negro está muy, 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 muy lejos. Con lo cual es muy chiquitito en el cielo. Entonces, la física que conocemos nos dice que hace falta un telescopio con un diámetro igual al del planeta Tierra para fotografiar un objeto tan lejano. Eso es lo que dice la física. Luego es imposible, no podemos hacerlo, pero con computación se puede hacer. ¿Qué hicieron? En vez de tener un telescopio gigante, cogieron un montón de telescopios repartidos por todo el planeta y cada uno capturaba una parte de la información. Y luego se pusieron todas en común y computacionalmente se reconstruyó esa información para dar esa imagen final. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo, creo que muy claro de lo que hace la imagen computacional. La física nos dice que o tienes un telescopio como el planeta Tierra o no puedes fotografiar ese agujero negro. Claro. Pero, hecho de otra forma, coges un trozo aquí, un trozo aquí, un trozo aquí, y mediante computación, teniendo en cuenta la fase de la longitud de onda que va llegando, o sea, no es que cada telescopio coja un cacho y luego se peguen como un collage, ¿no? Es un poco más complejo que eso, pero la idea es un poco la misma. Cada uno coge un trocito de información y computacionalmente se cose en la imagen final. Es que esto que has dicho de que físicamente es imposible me viene con algo que te he leído en otras entrevistas, es decir, que
de alguna forma, no sé si tu objetivo, pero una de las cosas que apuntas es en sobrepasar los límites que la física te plantea, en ir más allá de los límites que te plantea la física. ¿Cómo es esto, este planteamiento? Te voy a poner el ejemplo de una cosa que hicimos en el Meet hace unos años, porque además creo que es una historia muy bonita de cómo surgen las cosas por plantearse retos, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio de la conversación. Estábamos una compañera y yo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hace 6 años o así, haciendo una estancia de unos meses. Y se cumplía el 50 aniversario de esa imagen de Edgerton de una bala en el momento justo que atraviesa una manzana, que es una imagen muy icónica. Esa imagen se había hecho hace 50 años. Y Edgerton, el ingeniero que lo hizo, era del MIT, del MIT. Y entonces estábamos pensando, bueno, ¿cómo podríamos hacer una especie de homenaje, ¿no? 50 años después en el MIT? Venga, ¿qué podemos hacer que sean 50 años más, ¿no? Y alguien pensó, bueno, pues otra bala, ¿no? Porque a lo mejor ahora las pistolas van más rápido, yo qué sé. Googleas y sí, creo que las balas, la de Edgerton creo que iba a 350 metros por segundo, actualmente van a 800. Wow. Ok. Bien, pero no, eso bueno, dices, es casi el triple, ¿no? Pero son 50 años. Bueno, entonces alguien piensa, vamos a ver si hacemos algo más. Y esto es lo chulo de ir a un sitio como el MIT, ¿no? Que puedes pensar qué cosas molaría hacer. Y entonces alguien dijo, bueno, si es por cosas rápidas, toda la física que conocemos nos dice que nada va más rápido que la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces se hizo el silencio. Pero al cabo de un día alguien dice, ¿y si lo intentamos, no? Entonces, sin más inspiración que el intentar hacer algo bonito, chulo, científicamente desafiante, pues nos pusimos a ello. Entonces logramos al final, computacionalmente, generar vídeos que mostraban luz en movimiento. O sea, cuando tú das la luz, los fotones salen a 300.000 kilómetros por segundo. No son instantáneos. Es que, claro, a estas distancias pues parece instantáneo. Logramos ralentizar tanto el tiempo que puedes ver cómo la luz avanza por los objetos de una escena. Y, por ejemplo, pudimos ver por primera vez, que para mí es lo más fascinante que he visto del trabajo que hemos realizado en el grupo, ¿no? Pues el resultado que más me impactó cuando lo vi, ver cómo se forma un reflejo en un espejo. Sí. Pero ahora te estás imaginando, ¿no? Tú te pones delante del espejo, das la luz, tardan un tiempo los fotones en ir de la luz a ti, al espejo, a tus ojos. Pero claro, tú lo ves como 300.000 kilómetros por segundo, pero sí, lo que hicimos fue ralentizar tanto el tiempo que se podía ver cómo primero se ilumina el objeto y no hay reflejo, es como un vampiro, no hay reflejo. Y luego, poco a poco, según van llegando los fotones, empieza a formarse ese reflejo. Ese vídeo lo tenemos por ahí por la red y para mí es bastante impactante. Pero es un ejemplo muy chulo de algo que generamos únicamente por tener inquietud científica, ¿no? En ese momento. ¿Cómo me podrías explicar de alguna forma, yo que no sé de ciencia, de repente se convierte en el peor? No, pero ¿cómo me podrías explicar a nivel computacional cómo se consigue eso? ¿Cómo consigues? Porque me imagino que no es una cuestión de ópticas, no es una cuestión de las cámaras, es una cuestión, o sea, computacionalmente, ¿cómo generas que podamos ver esa imagen? Es una pregunta difícil para explicar. Vale. Voy a intentarlo. Vale. Pero no va a ser fácil. Vale, bueno, perfecto. Le doy un trago. Bueno, brindemos primero, que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Vamos a ir. Los fotones van a penetrar por la cámara. Esta es la cámara, este es el sensor. Un sensor normal, vamos a pensar. Y para empezar, lo primero que hacemos en la cámara es la apertura de la cámara, la disminuimos a una raja. De manera que si hicieras una foto, tú verías todo negro menos una fila de píxeles. ¿Vale? Y de manera, en laboratorio, moviendo manualmente, vamos a repetir fotografías moviendo un espejo para que cada vez hagamos una sola línea de píxeles. Eso es la parte, digamos, fácil. Sí, como si fuera un puzzle, digamos, ¿no? Que tienes esta parte y la puedes luego... Exacto.
Y eso se mueve con la mano. Es un espejo que hace que la cámara apunte un poco más arriba, un poco más abajo. O sea, es como en comparación con lo del agujero negro, vas pillando todas las partes y luego las vuelves a unir para crear una imagen que no ha sido capturada. Exacto, pero falta la parte interesante. Vale. La parte interesante es que al hacer una raja, digamos, lo voy a simplificar un poco, solo dejamos entrar fotones de uno en uno. Entran todos los fotones, pero solo entran por la raja. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? El sensor, que es bidimensional, joder, si he bloqueado todo, digamos, solo hace esta imagen. ¿Qué pasa con el resto? El resto lo que vamos a aprovechar para codificar el tiempo de llegada de cada fotón. Entra el fotón en la cámara y aquí hay un oscilador de campo eléctrico que vibra a millones de veces por segundo. Entonces, la cámara convierte al fotón en un electrón, como hacen todas las cámaras, y ese electrón ve un campo oscilador. Según la polarización del campo, si es un más y el electrón es negativo, se ve atraído, ¿no? Los opuestos se atraen. Luego chocan la parte alta del sensor. El siguiente verá el campo neutro cuando está y choca en el centro, y el siguiente ve la polaridad invertida y choca abajo. Vale. ¿Qué hemos logrado? Usar toda la altura del sensor que habíamos tirado a la papelera para codificar el tiempo de llegada de cada fotón. El primero choca arriba, el segundo en medio, el tercero abajo. Lo he explicado muy sencillo con 3. Vale, perfecto. Entonces, lo que hemos conseguido es que el sensor, que normalmente coge información espacial en X y en Y, coge información espacial solo en X, esa tira, y aparte, en vez de Y, coge información temporal. ¿Vale? Y entonces vamos moviendo ese espejo que te he dicho. Y normalmente si tú ves un vídeo, ¿qué estás viendo en un vídeo? Una imagen X y normal, una foto, y ahora imagínate un montón de fotos a lo largo de la dimensión temporal, ¿no? Eso es un vídeo, claro. Y lo vas viendo. Nosotros, entonces, si visualizas la imagen y el tiempo, el vídeo, lo que hemos hecho es capturar una imagen en X y el tiempo, y vamos reconstruyendo la dimensión Y moviendo el espejo. Sí. Entonces, al final reconstruimos el mismo cubo de información X, y T, pero de distinta manera. Y eso es lo que nos permite poder ver la luz en movimiento. Lo he hecho lo mejor que he podido, sin papel, sin pizarra. Vale, y luego digamos que a través de la computación combinas toda esa información para generar una única imagen donde todo un vídeo en este caso. Exacto. Un vídeo exacto. Básicamente hemos reconstruido el cubo de información X, Y, T. Lo que hay que hacer es visualizarlo ahora de la manera normal. Otra vez visualizándolo en X, Y moviéndonos a lo largo del tiempo. Fotograma a fotograma. Hemos reconstruido ese cubo de manera distinta. Hay vídeos en la página web que explican eso bastante bien. Digo, es una pregunta difícil sin pizarra ni nada, pero bueno. Pero creo que es buena introducción para que quien quiera saber más pues pueda entrar. Luego vamos a poner aquí abajo en la descripción del vídeo los links para que la gente pueda acceder y tener más información. O sea, esto digamos una pincelada de todo, porque estamos bebiendo vino y hablando, así que tampoco... Pero más o menos creo que queda... O sea, también digamos... ¿Cómo decirte esto? Que creo que a la hora de explicar hay varios niveles de acceso a la información, ¿no? Los legos absolutos como yo llegamos quizás a tener un brochazo gordo de que puede llegar a significar algo, pero me parece que la divulgación y como tú hablas, el poder hacer accesible a la gente es ir siempre dando un escalón más para que llegues al siguiente punto de información hasta que ya llega la gente del mundo académico que es... Claro, o sea, la pregunta que me has hecho es un poco avanzada, digamos, ¿no? Para una reunión con un micro. Pero efectivamente la divulgación, lo importante es saber que ahora se puede hacer esto, que tiene unas posibles aplicaciones futuras, que se sigue investigando y... Muchas veces digo que el futuro va entrando sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, poco a poco los móviles que ya tienen mejores cámaras, hay mejor... Pero coño, eso viene de algún lado. Entonces, yo no sé si lo veremos, tú y yo, pero seguro que dentro de un montón de años habrá teléfonos móviles o lo que sea en aquella época con algún tipo de aplicación de este tipo de tecnologías de imagen súper rápida. Y la gente pues no le llamará mucho la atención porque, como digo, todo va entrando poquito a poco y a nadie le llama... Es muy difícil que haya inventos tecnológicos que llamen la atención, ¿no? Normalmente se introducen poco a poco y tienes que pararte, echar la vista atrás 20 años y decir,
joder, pues sí que hemos avanzado, ¿no? De dónde estábamos hasta ahora. Hombre, a nivel de imagen yo lo veo mucho con el cine. De cuando salió Matrix, todos flipábamos, en plan de ¿esto qué es? ¿No? Y ahora ves Matrix y dices un poco pegote. O sea, como, ¿no? Toda la parte de la pelea esta de Neo con todos los Mr. Smith es como ahora mismo los teleñecos. Exacto. Y ese efecto de bala, de esquivando la bala, que la primera vez que lo vimos era wow, cómo han hecho hasta que... Sí, cómo han hecho este giro de tal, claro. Hasta que empezó a haber anuncios por todos lados haciendo eso, pero en cuestión de meses. Sí. Entonces ya perdió la novedad y ya pasó a ser hasta cliché y algo viejo, efectivamente. Y ahora vas a ver películas y ya no te das cuenta, pero igual la mitad de la peli que has visto nunca se ha filmado. O ha sido un actor delante de una pantalla verde claro. Y no te das cuenta. Esto que hicisteis de capturar el movimiento de la luz, antes de que lo hicierais, se había hecho de alguna otra forma. En ciencia casi siempre construyes basado en lo que ha hecho alguien, ¿no? Entonces nosotros dimos el salto a realmente tener un vídeo donde podíamos poner un muñeco delante de un espejo y ver cómo se forma su reflejo, o tenemos una botella de Coca-Cola, disparamos un pulso láser y se ve cómo avanza la luz a través de la botella, ¿no? Nadie había hecho ese nivel de reconstrucción de información. Por supuesto, había habido mucha gente que había trabajado en investigar en cómo podríamos hacer imagen súper rápida y a nivel de fotónica. O sea, siempre te basas en alguien. ¿Vale? Nosotros llevamos un poquito más allá. Y así se construye la ciencia, siempre sobre los hombros de gigantes. Sí, ¿no? Eso era Newton, ¿no? Sí. Llegué más lejos porque me subí a hombros de gigante. Total. Hay una cosa que te quiero preguntar porque igual tú me la puedes explicar bien, porque la única explicación que he visto es en lo que yo pensaba que era un documental, pero luego resulta que es el vídeo de una secta, que es este de ¿Y tú qué sabes? ¿Sabes este documental que hicieron como que es de física cuántica? Que en principio te explicaban que es con la actriz esta que es sorda y suponen que es que a través de la física cuántica va entendiendo un poco cosas del universo, probabilidades y el mundo y tal. Dime. No, digo, bueno, esto yo pensaba que era un documental científico y luego resulta que hay una secta que usaba conceptos cuánticos para venderte su movida y que a mucha gente le quedó, pero el concepto era este. Era partiendo de la base de que las ondas de luz, de que los fotones pueden actuar como onda, como partícula. No sé si me estoy inventando yo onda esto. o partícula, sí. Exacto. Entonces decían que el observador es quien cambia que actúen como onda o como partícula. Pero luego ellos pillaban este concepto literal. En plan, si lo estoy mirando, el fotón sabe y entonces cambia a ser una cosa o la otra, pero creo que no es exactamente eso lo que sucede. A ver, yo sé de física cuántica lo mismo que cualquiera, ¿vale? Sí, pero... O sea, yo soy ingeniero, no soy... es verdad que la luz tiene esa dualidad onda-partícula. Sí. Y está el famoso experimento, la doble rejilla, donde si no mides se comporta como una onda y si mides pues pasa a través de una u otra, ¿no? Lo que sí que sé es que hay o sea, la física cuántica actúa a ese nivel de escala, ¿no? A escala de lo muy pequeño. Y cuando lo quieres llevar a escala de lo grande, ya no tiene sentido tomarlo literalmente. Vale. Entonces sí que eso ha dado lugar a mucha ciencia ficción y también a muchas interpretaciones demasiado libres y fantasiosas de la física cuántica. Total. Entonces yo no vi ese documental en concreto, no sé qué hacían o dejaban de hacer. Es muy fácil que extrapolaran más de la cuenta de lo que la física cuántica dice. Pero ¿cómo es? ¿Qué me podrías decir esto? ¿Cómo es posible que algo sea una onda y una partícula a la vez? Yo no sé si es que es una onda y una partícula o que nosotros no tenemos todavía las herramientas precisas para entender la naturaleza de la luz. Entonces tenemos como esto lo sé explicar así y esto lo sé explicar así. De nuevo estoy hablando de un tema que soy puramente ni siquiera aficionado. Es como, yo qué sé, la teoría de cuerdas, ¿no? Que dice que la materia no es más que la vibración de cuerdas. Yo creo que muchas veces cuando necesitamos tener o las 4 grandes fuerzas es porque nuestros modelos no son perfectos. Entonces, en esa imperfección tenemos que tirar de uno una vez y de otro otra. Es verdad que el experimento de la doble rejilla es fascinante. Pero yo vi ya que lo he dicho antes, el Cosmos original de Carl Sagan en los años 80.
hizo una vez una demostración que me impactó. Y era, tú imagínate que vives en lo que él llama flatland, en 2 dimensiones. Y tú vives en 2 dimensiones y ya está. La tercera dimensión no existe para ti. Y llega un objeto que es tridimensional, una manzana. ¿Cómo verías tú ese objeto? Entonces lo que hizo Carl Sagan es, tenía un tampón de tinta, coge la manzana, pum, la moja, y dice, la manzana va a atravesar la hoja que es tu mundo. Y entonces, cuando empieza, ¿qué ves? Le da y son 4 puntitos. La manzana comienza a bajar. Entonces, cogió Carl Sagan, corta la manzana, la pone en el tampón de tinta, pum. Y entonces tú ves como un gacho que esté atrapado en 2 dimensiones, ve formarse unas cosas ahí, que no es más que la sección de la manzana según va, que él no puede explicarse porque él no conoce la tercera dimensión. Entonces, yo creo que a veces igual estamos un poco atrapados y tenemos que intentar explicar cosas sin tener las herramientas o la capacidad para entenderlo todo. O a lo mejor la física lo logrará. Pero de nuevo, soy un mero aficionado. Es que para mí algo que la tecnología consigue es que podamos, de alguna forma, ahora que hablas de esto de estar atrapado, ¿no? Entonces, liberarnos de las limitaciones de nuestra percepción biológica. De hecho, bueno, muy ligado a lo que tú estás haciendo es la percepción visual, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo tú ves alguna diferencia visualmente cómo nos afecta lo que percibimos en comparación con cualquiera de los otros sentidos que tenemos? O sea, porque creo que somos muy visuales. Sí, entiendo tu pregunta, efectivamente. O sea, la visión es uno de los principales órganos que usamos sentidos que usamos para movernos, ¿no? Mucho más que el resto. Y de hecho nuestro cuerpo está cubierto de sensores de tacto y tal, pero al final la mayor parte de la información que procesamos es visual. ¿Cuál era la pregunta? Estaba preguntándolo todavía. Entonces, siento que es así, ¿no? Es uno de los sentidos. Los sentidos, sí. como, de hecho, quizás es el que más damos importancia para recibir información. ¿Hace nuestro cerebro un poco este cálculo computacional de recibir cierta información y completar la información que ha ido recibiendo? Sí, y eso es fascinante. Y de nuevo, hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto. Pero efectivamente, el cerebro utiliza muchos trucos para no tener que calcular todo una y otra vez. Hace muchas asunciones. Y, por ejemplo, cuando se rompen esas asunciones, tienen lugar las ilusiones ópticas. El cerebro asume unas cosas porque durante millones de años de evolución ha aprendido a que las cosas son de una manera. Si sabes que asume y le das un poco la vuelta, surge una ilusión óptica, como por ejemplo estos artistas que pintan en la calle y parece que hay un agujero. Claro, sí. Claro, la ilusión es fortísima. Porque el cerebro durante millones de años ha aprendido que si el gradiente es así, ya sabe qué, pues es que hay un agujero y te va a matar. O sea, esquívalo, el tema es serio. Das la vuelta por la acera y ves que es una cosa deformada que no tiene ningún sentido, ¿no? Solo tiene pinta de agujero desde el punto de vista, pero el cerebro no se plantea eso, que sea un dibujo deformado en el suelo, porque durante millones de años ha aprendido que si hay unos gradientes de no sé cómo y parece que hay un agujero, probablemente es que hay un agujero y te vas a caer. Y ahora, por ejemplo, con realidad virtual que estamos trabajando, es muy interesante poder analizar esas cosas, porque de nuevo el cerebro ha aprendido a que todo lo que ve es real. La realidad virtual es una cosa de hace 4 días. No puede competir con la evolución. Entonces, es fascinante ver cómo, aunque sepas que lo que estás viendo es falso, te genera todos los impulsos e instintos. Si no sé si has jugado alguna vez a matar zombies, por ejemplo, Sí. La adrenalina, aunque tú sabes que no pasa nada, que estás en un entorno completamente seguro, pero te pones esas gafas y ya el cerebro dice, mira, yo no sé nada de realidad virtual, aquí hay 2 zombies, échate a correr, ¿no? Sí, bueno, de forma más primitiva son las pelis de terror, Claro. ¿no? Tú sabes que estás en una sala con Exacto. 100 personas viendo una cosa plana. Exacto. Que no te puede hacer nada, pero te estás cagando encima. Exacto. Entonces, a nivel científico es muy interesante, nos permite analizar sistemáticamente ciertas cosas, ¿no? Con la realidad virtual podemos generar ciertas situaciones
controladas, incluso cuantificadas, es decir, ahora un poco más, y ver qué está sucediendo. Y ya te digo, es fascinante, hay resultados. Yo la primera vez que fui a Barcelona y me pusieron unos cascos de realidad virtual y me dijeron, tienes que andar. Y lo que yo veía era una plancha de madera en voladizo sobre un barranco. Y al final di un paso para adelante porque sabía que estaban mis colegas mirándome, pero todo mi cerebro me estaba gritando, Dios mío, no porque te vas a caer. Y yo sabía que era un laboratorio perfectamente. Es muy interesante. Claro, háblame de esta parte de la realidad virtual, porque cuando pensamos en realidad virtual, generalmente la gente tiene, pues eso, videojuegos en mente, tiene, pues voy a ver el Museo del Prado sin moverme, ¿no? Este rollo, pero ¿qué aplicaciones tiene que puedan ser incluso terapéuticas o que puedan ser incluso, bueno... Sí, muchísimas, porque como te digo, tiene la capacidad, si está bien hecha, de engañar al cerebro, para bien o para mal. Entonces, has mencionado terapéutica, hay muchas terapias que se hacen con realidad virtual. Desde cosas que yo he visto que hacen otros grupos, nosotros no hacemos eso en concreto, pero miedo a las arañas, por ejemplo, o gente con problemas de... no me sale la palabra. Que no comen. ¿De anorexia? Anorexia, exacto. De anorexia, porque se ven gordas o las personas soldados con síndrome postraumático, personas para niños, también para cuidados paliativos. He visto que en Estados Unidos a niños pues terminales y que están sufriendo, pues con ciertos estímulos visuales, recreándoles, llevándoles virtualmente a otros sitios, pues parece que al menos esos ratos son más calmados. El cerebro pues va calmándose un poco. Entonces tiene un montonazo de aplicaciones. Sí, he estado escuchando cosas ¿conoces a este neurocientífico que se llama Andrew Huberman? Sí. Que él hablaba además de que los ojos tienen la peculiaridad de que, a diferencia de otros sentidos, no son como algo que va conectado a nuestro cerebro, sino que es una parte de tu cerebro que sale de tu cráneo. Y por eso todo lo que pasa a través de ahí es más instantáneo y mucho más y te afecta mucho más a nivel neurológico. ¿Tienes alguna experiencia o alguna opinión sobre esto? No me atrevería a decir, o sea, yo lo llevo un poco al terreno que conozco, y es que la gran cantidad de información que manejamos para sobrevivir, que es el principal objetivo del cerebro, es visual. Entonces, ha generado un montón de estrategias que no son nada malas, que nos han llevado hasta aquí, a día de hoy, pero que no son perfectas. Entonces, lo chulo científicamente es decir, a ver si descubro, ¿no?, qué estrategias... Hay muchos cálculos que el cerebro no hace, no necesita hacer. Yo voy a hacer una tontada, pero no necesito girarme para ver que tienes piernas, porque ya las he visto, entonces lo más fácil es asumir que las sigues teniendo. Claro, porque no ha habido nada que me haga... Claro. Pero ese tipo, igual es un ejemplo malo, ¿no? Ese tipo de asunciones son los que luego hacen que dé lugar las sorpresas, porque es algo que el cerebro no esperaba y que de repente cambia su esquema, ¿no? En realidad virtual estamos trabajando un poco relacionado en cómo hacer cine con realidad virtual, intentando aprovechar un poco ese tipo de conocimiento cognitivo. Hablando con otros científicos que trabajan en realidad virtual, e incluso en Google y en Facebook, o sea, básicamente yo decía, no, es que no sabemos contar historias en realidad virtual. Porque si tú lo piensas, cuando tú vas al cine, alguien que sabe contar historias lo ha hecho todo por ti. Movimientos de cámara, ángulos, cortes, recorrido del personaje. Tú te sientas durante 2 horas, te entretiene. Pero en VR, en realidad virtual, ¿qué pasa? Tú eres la cámara. Claro, tú eliges lo que ves. Tú eliges lo que ves. Entonces, todas las reglas en las que se basa el cine desaparecen, porque tú eres la cámara. Ahora mira, se le acaba de caer la billetera, con lo cual esto va a ser importante luego porque no sé qué. Pero ahora si yo mira estoy mirando para otro lado... Claro, si se está mirando la ropa que lleva no sé quién, Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente decía, no, pero en realidad virtual así es más interactivo. Seguro, hay campo para eso y podemos matar zombies, seguro. Pero para contar una historia, no sabemos hacerlo. Porque tú eres muy bueno en muchas cosas...
pero no sabes contar historias como Steven Spielberg. Entonces, deja que el que sabe contar historias las cuente. Entonces, ¿cómo recuperar el ser un espectador con las ventajas de VR, pero sin perder las ventajas de que alguien te cuente una historia? Entonces, todo esto lo cuento porque al final estamos trabajando en ello y hemos publicado alguna cosa por ahí chula. Hay un proceso cognitivo de cómo segmentamos las escenas en nuestro cerebro que encontramos que si lo entiendes y lo respetas en VR, gran parte de las técnicas cinematográficas que conocemos pueden aplicarse tal cual a realidad virtual, ¿no? Y bueno, no sé, es algo interesante porque es un problema sin resolver y la industria del cine mueve mucho dinero. O sea, a veces parece que hay que hacer ciencia con aplicaciones. Bueno, es un ejemplo de algo que hacemos que tiene una aplicación un poco más directa. Claro, si se llega a romper esta barrera, quizás de aquí a 20 años la gente dirá, ¿sabes que antes las pelis eran un cuadrado que te decían las cosas que tenías que mirar? Yo una vez dije que el correo electrónico era una moda. Era muy pequeño, pero cuando empezó el correo electrónico, dije, ¿esto para qué? Sí, o sea, yo no me atrevo a hacer ya predicciones. Es verdad que también cuando surgió la fotografía la gente dijo, adiós a la pintura, ¿no? ¿Quién va a querer pintar con la primera foto? No, yo creo que al final coexistirá todo. Yo creo que todavía hay un encanto en sentarte delante de una pantalla y de manera completamente pasiva, incluso físicamente alejado de lo que estás viendo, que alguien te cuente una historia. Un poco como los libros. O sea, tenemos ebooks, tenemos Kindles, pero todavía hay espacio, y espero que durante mucho tiempo, para el libro físico. Entonces, probablemente yo creo que convivirán ambas tecnologías, pero de nuevo no soy nadie para hacer predicciones. Juegas sobre eso seguro. Y tu equipo de investigación, recuerda el nombre, sí que es Image Research Graphics and Imaging Lab, laboratorio de gráficos e imagen. Vale, tenéis, o sea, me pasaste en plan de no, si ves en publicaciones, ahí tienes todo lo que hemos publicado. Bueno, y empezó a tirarlo para abajo y hay de todo, ¿no? Entonces sí que te quiero preguntar sobre las que tú me dijiste, este es el más notable, luego también otra que vi en prensa, ¿no? Y no sé si van relacionadas, pero me parece que sí, que es este concepto de ver detrás de la esquina, ¿no? De ver más allá de lo que algo está oculto, parcial o totalmente, poder ver a través de la luz. Es que no sé si te lo estoy planteando bien o si es una tontería lo que estoy diciendo. No. Está muy relacionado con lo que hemos visto antes de la cámara que puede ver la luz en movimiento. Vale. Básicamente, cuando desarrollamos esa tecnología, y ahora sí que me salgo un poco a la parte científica, lo cuento más divulgativo, esa cámara lo que consigue es a cada fotón de manera individual preguntarle dónde ha estado. Sacar la información de qué has visto durante tu viaje. Entonces, claro, la idea es, si yo lanzo un fotón a una esquina para que choque con algo y doble la esquina y ya lo pierdo de vista. Lanzo muchos. Alguno va a rebotar con la escena que no veo, va a volver a esa pared y alguno va a llegar al sensor. Va a hacer el camino de ida y vuelta por pura chiripa. A esos fotones que capturo de vuelta, puedo intentar sacarles, extraerles, torturarlos hasta sacar información, torturarlos computacionalmente, sí, hasta sacar la información que quiero, que es cuánto tiempo has estado revoloteando por ahí que no te he visto, y como sé tu velocidad, eres luz, si tú me dices el tiempo que he estado revoloteando, sé cuándo te he disparado, he capturado el momento en que has llegado, puedo empezar a reconstruir. Si has tardado tanto tiempo en volver, es que por aquí te has encontrado con este tipo de geometrías. Vale. Y haciendo eso con muchos fotones, vas logrando reconstruir la escena que no ves, vale, que está oculta a la vuelta de la esquina. Sí, también leí esto, que había interés por parte de la NASA en este tipo de aplicación y de esta tecnología para explorar los túneles lunares sin tener que mandar a una persona que es jodido, porque igual la palma, ¿no? Porque a saber, o un robot que también pues es una movida enorme llevar por todos los obstáculos, no sabes el tipo de robot porque no sabes el tipo de exacto. Entonces... y completando con lo... Para mí esta es una historia muy bonita de ciencia que tengo la suerte de vivir, porque comienza con una pregunta
completamente ingenua en el Instituto de Massachusetts de qué podríamos hacer como homenaje a Edgerton, nos lleva a esa cámara que calcula, que captura luz en movimiento, y de ahí la NASA dice, pues igual esto puede servir para eso que dices, para, en vez de tener que mandar astronautas o robots, para poder mapear, o sea, crear el mapa de las cuevas de la Luna. Y entonces estuvimos trabajando en un proyecto con ellos durante 4 años. Es un programa de NASA muy chulo porque tiene hasta un escritor de ciencia ficción en el panel. Básicamente buscan proyectos locos que dice, chico, no se va a funcionar alguno, pero como alguno funcione. Entonces, primero te subvencionan 2 años y luego hacen un corte. Pasamos el corte, nos subvencionan otros 2 años. Y ahora está en el... no sé si llegar al siguiente nivel o no. O sea, van haciendo una especie de pirámide y van eliminando. Uno de los proyectos que tienen es este de mediante un láser acelerar pequeñas naves, pequeños chips como forma del viaje interestelar. En vez de mandar naves enormes, pues mandar pequeñitas con información para poder construirse ellas mismas al llegar al destino. Entonces, mediante un rayo láser puedes acelerarlo casi a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Ese es uno de los proyectos que ha nacido también de este programa de NASA y es uno de los ejemplos de por qué plantearse cosas locas es chulo y necesario en ciencia. Porque es lo que da lugar a avances de verdad, no avances incrementales. Hay que buscar ideas locas. Mira Estados Unidos, años 60. Dice, vamos a llegar, dice Kennedy, vamos a poner un hombre en la Luna. Durante una década, todo el país, el motivo era la Guerra Fría, está claro, hay que ganar a los rusos. Total. Pero es un país motivado por conseguir un objetivo científico loco en aquel momento. Loco. Surgen ingenieros, matemáticos, físicos. Estados Unidos se convierte sin duda en la mayor potencia tecnológica del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque había una meta que ilusionaba a la gente. No una meta incremental de algo que podemos hacer en enero del 2022. Algo lejano pero ilusionante. Podemos poner un hombre en la Luna. Necesitamos metas de ese estilo. ¿Por qué no hemos llegado a Marte 50 años después? Pues porque una vez Estados Unidos ganó a Rusia la carrera espacial, ya no hubo interés, Rusia se vino abajo y ya no hay esa competencia, ya no hay ese interés. Necesitamos reactivar ese interés de alguna forma. Y este es, ya te digo, es un ejemplo muy chulo de cómo empezamos con la idea de vamos a hacer algo chulo, a acabar con NASA diciendo, pues igual esto me sirve a mí para mapear las cuevas de la Luna. Pues esto es algo que hablamos ayer, que estoy usando con Jesús Santamaría, que cuando hablé contigo me dijiste que conocías, seguías, bueno, lo conocías a él. Soy súper fan de Jesús Santamaría. Y sí, además fue una charla también muy guay. Pero hablábamos de esta parte que era de la necesidad de la imaginación, de la creatividad y de esa locura, ¿no? De este planteamiento dentro de la ciencia, que a veces se piensan los científicos como seres absolutamente rígidos, carentes de sensibilidad y de tal, y es lo que decía él, cuando es gente a la que le estás pagando por su capacidad de imaginar y por su capacidad de creatividad. Entonces, dentro de esto, esa imaginación... no sé si tienes o si te lo has planteado, de dónde sale que una persona sea más curiosa, más imaginativa o no, y cómo se puede potenciar esto. Yo volvería a educación. En mi caso tuve suerte, mis padres pues siempre había National Geographic por ahí, luego el muy interesante, nunca me dijeron que no a comprar un libro, y fuera de la familia, que es muy importante, porque al final los niños también copian un poco lo que hacen sus padres, ¿no? En los colegios. Eso hay que fomentarlo. O sea, el valor de... Igual me queda un poco atrás porque hace mucho que dejé el colegio, pero el valor de que alguien se sepa los 20 ríos de África más importantes, pues entiendo que es un ejercicio que está bien, ¿eh? Pero que no sea lo único. Que no bases la educación en te voy a preguntar esto, estudiatelo y te lo pregunto. Dejarles explorar, dejarles romper cosas, dejarles
que no pierdan, porque ya te digo, los niños salen curiosos y luego de alguna forma lo pierden, ¿no? Entonces yo creo que la clave está ahí, educación, 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 e insistir con eso y ponerles metas locas y no sé, decir, a ver, ¿cómo se os ocurriría que se podría hacer esto? Y una vez di una charla a unos niños de 6 o 7 añitos y les pregunté cómo haríais una foto a un agujero negro, que justo se había hecho. Por supuesto, dijeron cosas con una imaginación espectacular, que alguna hasta te hacía pensar, ¿no? Y dices, joder, que no se pierda eso. No sé, que no se pierda eso de alguna forma. Y tú fuera de la casa, en los ambientes escolares, tú como profesor, ¿dónde ves que está el límite de hasta dónde abarca un profesor de que esto pueda ser así, hasta dónde este profesor está limitado por el lugar donde estudia y por las reglas del lugar en el que está dando clase? Hay relativa a nivel universitario, voy a hablar, ¿vale? Sí. Yo creo que sí, hay un equilibrio. Al final tienes una materia que cubrir, porque además si no la cubres en el curso siguiente no están preparados y bla, bla. Pero yo creo que hay bastante libertad de cátedra, que se llama, que es da las clases como mejor veas, ¿no? Y bueno, ahí ya depende de cada profesor que pueda motivar más o menos, pero hace una diferencia. Yo me acuerdo de los profesores que me motivaban, de los otros cada vez menos, pero hace mucha diferencia un buen profesor que motive a un alumno y que anime a un alumno. Hay una cosa que está muy clara, y es que el talento, y aquí estoy parafraseando a Carlos López Otín, es el bien mejor repartido del mundo. Significa que los españoles no somos ni más tontos ni más listos que nadie. Entonces, ¿por qué hay países, Estados Unidos? Únicamente porque apuestan más por ese talento. Entonces, el talento está ahí. Cuando yo voy a clase, hay talento. El problema es saber motivarlo y saber, no quiero decir explotarlo, saber incentivarlo. Que la gente que tiene talento, que no esté con miedo de que es que si hace algo mal va a suspender o lo que sea. Entonces yo creo que esa parte de motivación es muy importante porque el talento está ahí. Igual que en todos los países. No somos ni más tontos ni más listos que nadie. Y como investigador, entonces, en tu caso, joder, porque me consta que has tenido ofertas de todos los lados para irte a trabajar fuera, para irte a... para multiplicar muchas veces el salario que puedes llegar a cobrar aquí, tener ser un científico con una posición económica mucho más relajada, etcétera. ¿Por qué no sumarse a esa fuga de cerebros, ¿no?, de la que tanto se habla cuando hay lugares que apuestan más por tu talento de que en el que estás? Varios motivos. Profesional y personal, ¿no? El motivo profesional es que supongo también personal. Yo he sido educado con dinero público. Yo no entiendo cómo podemos gastar 6, 7, 8 mil euros al año por cada alumno universitario de dinero público para que luego se vayan. Entonces, tenía la oportunidad de irme, también tenía la oportunidad de quedarme e intentar, pues un poco, no quiero decir devolver a la sociedad, pero un poco sí. O sea, bueno, pues yo me he educado aquí con dinero público, voy a ver si puedo desde aquí intentar poner mi granito de arena, ¿no?, para que la cosa vaya un poco mejor. Esa fue mi decisión. También hubiera sido igualmente válida si decido irme a Suecia. O sea, no quiero decir que la gente que se va, no, la gente que se va, cada uno tiene su planteamiento vital, sus restricciones, sus metas y sus intereses, y me parece todo fantástico. En mi caso, había un toque de decir, joder, a ver si me puedo quedar aquí e intentar desde aquí devolver un poco toda la educación que me habéis pagado todos con vuestros impuestos. Y luego a nivel personal más normal, que no todo es el trabajo en la vida. A mí me gusta mucho Zaragoza, lo diré siempre, me gusta mucho España, un poco más antes del COVID que ahora, pero... Y bueno, pues también valoro eso y he viajado mucho, he estado en muchos sitios, o sea, he estado más de... Lo sumé casi 4 años fuera de España desde que acabé la carrera, en distintas universidades, he visto sitios. Pero para vivir, no sé, pues me gusta la calidez de España, la forma que es de ser de los españoles, no sé. En cuanto a esto te quiero preguntar, ¿tú crees que ya no solo si estudias a nivel académico, pero el saber inglés es ahora como
cada vez más importante que a lo mejor hace 20, 30 años, y es como si quieres acceder a información de calidad, porque ya la información en español tenemos, sí, científicos increíbles, ¿no? Pero creo que un idioma vincular, ¿no?, con muchísimas otras culturas, es cada vez más imprescindible si quieres ser una persona que tiene más información contrastada. Sí, yo hay dos cosas que creo que cada vez son más y más imprescindibles, y es inglés, nos guste o no, e informática, nos guste o no, al nivel que sea, pero cada vez más informática, que es tratamiento automático de información. Y la información está siendo cada vez más el activo más valioso de las empresas más punteras. Total. Y sabes cuál es. Y están arrasando con todo, y están llevándose los mejores científicos. Y cada vez más estamos yendo hacia una sociedad donde la información y el manejo automático, el tratamiento de esa información, o sea, la informática, es más valioso. Eso no significa que todo el mundo tenga que programar o ser ingeniero informático, pero ciertas nociones. En estas clases, en los colegios, pues, aunque sean extracurriculares, pues aprender un poquito a programar. Hay lenguajes para niños inventados para que los niños programen y se diviertan. Hay juegos, hay una startup incluso aquí de Zaragoza que son juegos para que la gente uniendo bloquecitos pues aprenda a programar poco a poco. Eso es fundamental, y el inglés también. ¿Sí? Yo te diría, ponte, yo soy panadero, ¿vale? ¿Para qué quiero programar o saber cómo funciona? No, tú no, pero a lo mejor tu hijo sí. Tú no, tú eres panadero, está fantástico que eres panadero. Pero tu hijo va a tener muchas más posibilidades de progresar en la vida si tiene esas dos herramientas en su cinturón: inglés y conocimientos más o menos mínimos o máximos de informática. Uh-huh. Con esas dos herramientas vas mucho mejor equipado. Yo soy ingeniero industrial antes de hacer la tesis en ingeniería informática. Y cuando yo hice ingeniería industrial, el alemán era una de esas herramientas. Si quieres ser ingeniero industrial, joder, Alemania es el país europeo que más tira del carro. Luego, entonces estudié un par de años de alemán y tal. Luego me fui por la informática, entonces ya el alemán... Pues, pero hay ciertas cosas que está bien tenerlas. Y hoy por hoy en esta sociedad, inglés y nociones de informática, no para el panadero, pues sí para su hijo. Es que además yo creo que con estas cosas, muchas veces cuando pensamos en tengo que aprender un idioma nuevo, o tengo que aprender, bueno, es un idioma nuevo al final, ¿no? Programación es otro lenguaje, es otra forma de codificar la información, ¿no? Digamos. Pero es más una forma de pensar, ¿eh? El lenguaje es muy fácil. El lenguaje al final son 4 palabras. Uh-huh. Es cómo ponerlas. Vale. Porque la informática, a diferencia del lenguaje hablado, lo que tiene que ser no ambiguo. Vale. Tú y yo podemos decir cosas, usar metáforas, ironías, sarcasmo. En informática no. En informática es esto. Y entonces la máquina tiene que tener todo muy claro. Y piezas para jugar no tienes muchas. Cuando yo doy informática en primero, de verdad que no sé si superan la docena los comandos que manejamos. Pero hay que ponerlos bien. Uh-huh. Y para hacer programas un poquito curiosos, hay que pensar. Entonces lo que te ayuda a la informática es también a estructurar tu mente muy bien. Y a saber pensar paso a paso y de manera no ambigua, que a nivel de ciencia es fundamental. Claro, todo conocimiento es extrapolable a cualquier otro tipo de aplicación. Claro, incluso los idiomas, aparte de saber inglés, pues te abre a viajar, a entender, a empaparte, te hace pensar de manera diferente. No piensas igual cuando piensas en castellano, cuando piensas en inglés. Total. Y eso enriquece. Es verdad, porque y además esto lo vi en otra charla TED que era sobre lenguaje y comunicación, ¿no? Que hablaba un tipo que era chino. Y él te decía que cada lenguaje te propone una visión del mundo por cómo tú estás ordenando la información que usas y conforme recibes la información que te llega, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que en chino, no sé cómo es en chino, ¿vale? Pero te daba el ejemplo sin las palabras, no tengo ni idea. Pero decía, el lenguaje en chino a mí me obliga a, si te presento a alguien, la forma en que te lo presento, el lenguaje me está obligando a que te diga si esa persona la conozco, si no la conozco, si es parte de mi familia,
si es un compañero de trabajo, solo con decirte, oye, este es Ya. Pepito, la terminación en la que yo voy a decirte ese nombre me obliga a decirte esto. Esto habla mucho de la configuración social, de cómo se creó el lenguaje y eso también habla mucho de cómo evoluciona una sociedad en la cual todo el mundo tiene que saber ese tipo de información, ¿no? Etcétera. Exacto. Entonces, sí, concluyo con lo que tú dices, el inglés, la configuración, el hecho de que, solamente el hecho de que los adjetivos vayan antes que los sustantivos, ya te está cambiando la forma en que percibes algo, Sí, la sí. forma en la que lo estás hablando. Y es que además, sí, es que no es solo que te sepas el vocabulario en otro idioma, es la forma de pensar. Una vez vi un ejemplo muy chulo, parecido al del chino que has dicho, de una tribu en África, que creo que no tienen una palabra para el azul, pero tiene un montón de palabras para distintos tonos de verde. Y entonces hubo un experimento que les ponían un montón de cuadrados verdes y uno azul, y les preguntabas cuál es el distinto y no lo veían, porque no tiene una palabra para ello. Entonces eso lleva, de nuevo, aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo, Claro. a la noción esta de si el lenguaje, si algo no existe en tu lenguaje, si tú lo puedes percibir. Uh-huh. Sin embargo, luego les cambiaban uno de los cuadraditos verde a un tono sutilmente diferente que ni tú ni yo diferenciaríamos y ellos lo pillaban a la primera. Decían, este es distinto. Únicamente porque su lenguaje era mucho más rico describiendo los verdes e inexistente con los azules. Entonces, sí, hay cosas fascinantes con todo esto. Esto además lo llevo, voy a hacer una conexión rarísima, ¿vale? Pero creo que funciona. Que es que el no ser capaz de pensar en otro idioma o ver en otro idioma te quita esa otra visión del mundo y va muy relacionado con algo que está pasando. Te echo un poco más de relleno, ¿no? Porque si no me lo voy a acabar leyendo yo solo y vas a estar hablando con una puerta. Que es algo que está pasando cada vez más, que es esta polarización de la información, de las visiones del mundo que no quieren encontrarse, que no quiero saber cómo piensa el otro, que yo ya quiero saber lo que pienso yo. Entonces esta incapacidad de ver más allá de mi punto de vista me limita a la hora de continuar el cuento. Sí, tiene muchas derivadas esto y te vas a las redes sociales claro. y te están dando la información que creen que quieres oír y Uh-huh. te ratifica más en tus ideas porque solo te alimenta de lo que tú quieres oír. Uh-huh. El cerebro tiene un sesgo de autoconfirmación que estudian los que estudian estas cosas, ¿no? Que es, por eso es tan difícil convencer a alguien de ciertas cosas, ¿no? Aunque tengas la evidencia ahí. Dile a una persona religiosa que Dios no existe. Dale toda la evidencia científica que es... O sea, hay un sesgo en el cerebro. El lenguaje actúa en ese sentido, como tú dices, te limita mucho tu visión. Las redes sociales te realimentan una y otra vez con lo mismo. Entonces, lo que yo no entiendo es que nuestro cerebro, siendo algo tan plástico y además tan curioso por naturaleza, que cuando se plantea esto, tengo que aprender inglés, este desazón o ver una montaña directamente, ¿no? No ver el primer paso, sino ver en plan de tengo que estar hablando como en las series, no va a pasar nunca. Y ya de desanimarte, no sé muy bien de dónde viene planteártelo ya como una derrota desde el inicio. Yo tuve la tremenda suerte que mis padres me mandaron un año a Estados Unidos en el COU de aquella época. Entonces yo aprendí inglés de una manera bastante natural, ¿no? Tenía mi inglés del colegio, pero es que no valía para mucho el primer día. Entonces lo aprendí natural. Es posible que las formas de aprenderlo sean un poco aburridas. Yo a todos mis alumnos, más o menos todos saben inglés, pero unos podrían mejorar un poquito, ¿no? Siempre les digo que hablen con alguien y que sobre todo vean todo en inglés. Todas las series, todo en inglés. Hoy por hoy se puede hacer, no hay excusa para no hacerlo. Si no te sientes muy así, ponte subtítulos en inglés y vas leyendo a la vez que escuchando. Quizá esa pereza que mencionas, que es cierta, viene porque, joder, te imaginas unos libros y un vocabulario y unas declinaciones en alemán y un no sé qué. Si hubiera una forma más activa, más entretenida, yo creo que eso sería más
más llevadero. Y volviendo a tu carrera, a tu trabajo, recibiste esta beca del MIT, si no me equivoco. No, una beca de la Unión Europea. Ah, vale, perdóname. Pues entonces me he mezclado dos cosas que no. Pues Es que me da tanta información, te llevo literalmente hace 3 días que sé que tengo la cabeza. Demasiada información. Que básicamente era para investigación sobre imagen computacional. Básicamente lo que intentábamos es, mediante la generación de imagen, informática gráfica, imagen computacional, todas las técnicas que podamos echar ahí, sí, intentar entender cómo vemos, cómo procesamos la información visual a un nivel cognitivo, no a un nivel físico, vale, ¿no? Sino a un nivel cognitivo de cuál es la información mínima que necesito de ti para interpretar que eres tú. Por ejemplo, yo sé que eres tú y si vienes con gorra o con gafas, sabré que eres tú. Pero un ordenador es muy fácil engañarle. Un ordenador le enseñas que tú eres tú y ahora te afeitas y te pones gafas de sol y probablemente falla, ¿no? Entonces, sin embargo, el ordenador tiene mucha más capacidad de cálculo rápido, hace cálculo mucho más rápido que un cerebro humano. Entonces, ¿qué está haciendo el cerebro? ¿Cómo sabe qué información coger y cómo unirla para dar con conclusiones que superan a las de la máquina, a pesar de que es un procesador mucho más lento que el de la máquina, ¿no? Esa es un poco la idea de la investigación, intentar entender un poquito más ese tipo de cosas. ¿Y hasta dónde ha llegado la cosa? Bueno, pues como en ciencia, o sea, no hay una máquina que es un botón y haga nada, ¿no? Pero vamos, sí, no, hemos publicado muy bien, vamos avanzando, hay gente que ha hecho tesis doctorales ya. Hace poco me extendieron 18 meses más de la beca, entonces hasta el 2023 vamos a seguir. Bueno, son granitos de arena y lo que hicimos en los hombros de gigantes, ¿no? Pues vas poniendo granitos de arena, vas avanzando un poquito más el campo de conocimiento, entiendes un poco más qué aspectos... Nos hemos centrado en materiales, ¿no? ¿Por qué eres capaz de entender que un material es blando, mojado, frágil, sin tocarlo, solamente con la información visual que te da, ¿no? ¿Qué información hay ahí? ¿Qué está procesando tu cerebro? Eso es lo que queremos buscar. Y luego eso realimenta a técnicas puras de informática gráfica. Una vez sabemos lo que el cerebro necesita, no tengo que hacer un montón de cálculos que antes hacía. Le doy justo esa información y genero imágenes realistas más rápidas. O sea, digamos que lo que quieres hacer es extrapolar la información que tú recibes, como dices, o sea, que no a nivel físico, sino a nivel cognitivo, poder convertirla a que una computadora sea capaz de procesar la información visual de la misma forma, o de una forma... Me he perdido con él. Vale. Entonces lo que quiero decir es, estás intentando traducir a que una computadora pueda llegar a percibir de forma cognitiva lo que... O al menos nos dé pistas. No, eso que has dicho tú sería como la meta ambiciosa, vale, la meta a largo plazo. Vale. No somos tan ambiciosos, era un proyecto de 5 años. Pero sí que nos dé pistas de cómo lo hacemos nosotros sin darnos cuenta que lo hacemos. ¿Sí? Vale. Y, joder, sí, es ambicioso. Sí, pero está bien y eso, y poco a poco avanzas y te das cuenta que ciertas cosas que aprendes pues se pueden aprovechar aquí o se utilizan allá o podemos buscar una aplicación aquí. Es la forma en que se va entretejiendo la ciencia. O sea, casi nunca hay un avance a nivel cuántico que sea enorme, ¿no? Un salto que digas, joder, estamos aquí, de repente hemos inventado una cosa que hace todo esto. No, es poquito a poco. Por eso te decía antes que el futuro va entrando sin que nos demos cuenta. Cada vez hay más base y van surgiendo cositas, ¿no? Y bueno, pues cada uno en su parcela intenta contribuir. Y creo que me hables también de la startup en la que estás, que es más a nivel terapéutico de diagnosis ocular o ¿es algo que tiene que ver con la vista? Sí. Eso es también un trabajo muy chulo. Es una colaboración entre médicos de aquí, de Zaragoza, el Hospital Miguel Servet, e ingenieros de la EINA. Y la idea básica es muy difícil evaluar la función visual en bebés y en pacientes con problemas cognitivos.
si tú vas al oculista, pues te van a preguntar, léeme estas letras, ¿qué ves aquí? ¿Ves ahora mejor o peor? Y con eso al oftalmólogo. Pero un oftalmólogo infantil no puede hablar con un bebé de 9 meses. Claro. Entonces, los métodos que hay requieren muchísima experiencia por parte del que está detrás, el oftalmólogo infantil, ¿no? Y claro, pues y son subjetivos al final, es la impresión. Básicamente intentan, basado en la experiencia, dar una evaluación de cómo está viendo ese bebé, ¿no? Lo que hemos diseñado, la startup se creó a principios del año pasado, del 2020, hemos diseñado un aparato que es capaz de manera objetiva y sin necesidad de un experto, evaluar la función visual en bebés o insisto, en pacientes con problemas cognitivos, ¿no? Y por supuesto con cualquiera, incluso aunque... Claro. Entonces, la máquina te va a decir de manera objetiva, con números, fiablemente, y algoritmos de inteligencia artificial por detrás, las probabilidades que tienes de que algo esté mal con tu visión. No diagnostica, lo que hace es un sistema de cribado. Te dice, vale, tu niño está bien o tu niño hay que derivarlo a un especialista porque es muy probable que le pase algo. Uh-huh. ¿Sí? Pero ese cribado inicial no se hace y es muy importante porque muchas muchas patologías visuales podrían ser corregidas si se detectan a tiempo. Pero claro, hasta que el niño no puede hablar, pues no se detectan. Entonces, ¿pero cómo funciona? Si no puedes hablar con él, ¿cómo es la forma? Porque me cuesta imaginar, o sea, ¿es algo táctil? ¿Es algo que puede...? Tecnológicamente es un sistema basado en eye tracking. Uh-huh. Una luz infrarroja va a tu pupila y básicamente es capaz de saber dónde estás mirando en una pantalla. Y luego usamos estímulos visuales que por cómo está cableado el cerebro, sabemos que el bebé va a seguir si ve bien. Nuestro cerebro siempre busca los cambios, cosas que se mueven, ¿no? Está siempre alerta. Entonces te pongo un ejemplo básico. Una pantalla completamente gris, neutra, si de repente aparece un punto que se mueve, bebé o no bebé, va a seguirlo con la mirada, porque es algo innato. Si esa mirada, ahora el eye tracker va a empezar a ver cómo de bien lo sigues. Si te pierdes un poco, si no eres capaz de seguirlo, uh-huh, algo está pasando. Entonces cogemos toda esa información y con nuestros algoritmos, que nos ha costado muchos años desarrollar, sacamos información útil para dar al oftalmólogo, a la madre, al padre. Nuestro sueño, nuestra meta última es que esto esté en un móvil. Pero de momento no es posible todavía, ¿no? Porque necesitamos ese eye tracker, ese dispositivo que sea capaz de seguirte la mirada, pero estamos ya trabajando en pasarlo a un móvil para que esto pueda llegar a todo el mundo. Porque en España esto es un problema relativamente menor, pero en otros países con menos desarrollo es un problema grave. En España, digamos, pues no detectan una patología visual a un niño y a los 4 años ponen gafas y ya está. Pues gafas, bueno, pues no pasa nada. Uh-huh. Pero en otros países no, ese niño se queda sin detectar, jamás le ve nadie, porque está en una aldea. Y ese niño toda su vida va a ser incapaz de leer, de ver bien, y eso es un hándicap terrible, es una sentencia de muerte casi ¿no? Entonces es un proyecto muy chulo porque une tecnología nuestra, investigación, nuestra me refiero de Zaragoza. Uh-huh. Una parte médica, una parte muy social, muy bonita y funciona bastante bien. O sea, hemos ido ya a hospitales en Hong Kong, en Vietnam, en Rusia, en México y en España, ¿no? Y han pasado un montón de niños por ahí y bueno, pues puede tener un impacto chulo. No lo hemos hecho, no es una startup creada con una app a ver si nos forramos, ¿no? Es algo que nos motiva a todos los socios fundadores porque es una aplicación muy bonita de tecnología desarrollada por nosotros, ¿no? En Zaragoza. ¿Y en un móvil qué sería? ¿Como tener algún tipo de software que a través de la cámara pueda hacer de eye tracker? Exacto. Y ahí estamos, no es nada fácil porque
es fácil hacerlo a bulto, ¿no? Con la cámara puedes seguir. Brocha gorda, ¿no? Exacto, pero cuando tienes que ver si un bebé ve bien o ve mal, el diagnóstico tiene que ser preciso. Entonces estamos empezando a trabajar con temas de inteligencia artificial, pero es un proyecto a más largo plazo. Estamos en contacto con Huawei, que están interesados en eso. Huawei tiene sus propios motivos, que será vender teléfonos, pero estamos en contacto trabajando con ellos. Ellos nos financian parte de nuestro trabajo. Como te digo, es un proyecto muy chulo. Porque siempre lo que haces, pues sí, haces ciencia, pero siempre te planteas... Es verdad que yo digo que la ciencia es la ciencia, la tecnología es otra cosa. Entonces, es la aplicación. Es ¿no? la aplicación, pero no puede haber tecnología sin ciencia. Pero el haber encontrado una cosa que es ciencia con una aplicación, sobre todo tan bonita, es algo que nos motiva bastante. Pero bueno, no es un poco como cíclico, o sea, el típico la pescadilla que se muerde la cola. No puede haber tecnología sin ciencia, pero el desarrollo tecnológico también ayuda al avance científico y a la vez se va retroalimentando, ¿no? Una cosa con la otra. Tal cual lo has dicho. Sí, sí. Y yo qué sé, cáncer, detección de cáncer, pues las tecnologías ayudan a poder detectar mejor antes para poder investigar mejor de cómo se genera. Efectivamente es una realimentación. O sea, lo que pasa es que mi punto normalmente es que muchas veces cuando hablas de ciencia la gente enseguida pregunta ¿y esto para qué sirve? Quiere saltar enseguida a la tecnología. Y son cosas distintas. Maxwell, las ecuaciones de electromagnetismo, él no estaba pensando en televisiones que ni existían. No estaba pensando en aplicaciones, estaba pensando en cómo explico estos fenómenos que estoy viendo. Ciencia. Y ahora utilizamos eso en un montón de aparatos tecnológicos. La electricidad, lo mismo. Hay una cosa que no sé si es cierta o no, nadie lo sabe, pero se dice que Faraday en una feria en Londres, cuando presentó sus primeros motores eléctricos, cositas que se movían con electricidad, se dice que alguien dijo, muy bien, ¿y esto para qué sirve? La electricidad. Se dice que Faraday dijo, no lo sé, pero algún día el gobierno cobrará impuestos por esto. La electricidad, imagínate ahora un mundo sin electricidad, ¿no? Entonces la tecnología lleva sus pasos, sus ritmos, la ciencia lleva sus ritmos. Y el querer saltar de ciencia a tecnología de manera inmediata no es normalmente buena idea. Claro, pero esto lo que me hace pensar es que en una sociedad, un sistema absolutamente industrializado, absolutamente pensado en base a... Es que me jode un poco decir la palabra capitalismo porque me parece que es un poco desfasado y que estamos en un paso que es como sería, no sé, sociedad de bienestar o algo que es una evolución ligera del capitalismo clásico, ¿no? Pero el hecho de pensar siempre en el fin último del beneficio económico a cualquier tipo de progreso y que si bien cuando hay inversión para cualquier tipo de investigación siempre es pensando en cuál va a ser la aplicación. Es muy raro que alguien te dé pasta para que investigues algo que no sabes para qué es. Entonces, ¿cómo...? Pero ahí es un problema, creo, de tiempos, de entender que los tiempos son distintos. Todos los estudios que veas de cualquier cosa te van a decir que la investigación es una inversión segura. NASA, hace poco, vi un estudio, decía, por cada $1 que gasta NASA, genera entre 7 y 14. Lo que pasa es que no los genera pasado mañana. Claro. Entonces, eso requiere un tiempo de cocción que desafortunadamente los presupuestos anuales del Estado, los 4 años de elecciones, digamos que el partido que plante la semilla no va a ser necesariamente el partido que recoja los frutos. Entonces hay un poco, creo, también de egoísmo, de decir, esto no me va a dar un beneficio inmediato. Pero piensa lo que he dicho, entre 7 y 14 dólares por cada $1 invertido. Si a ti te dicen que tienes una inversión que te va a dar entre el 700 y el 1400%, te lanzas, claro. Coges todo tu dinero del banco y lo pones. Pues la ciencia es eso, la ciencia... Los números pueden bailar. Alguien te dirá que es un 3 o un 14. Pero nadie te va a decir que pierdes dinero. Toda la inversión en ciencia genera esa riqueza. El problema es el timing, el tiempo, cuando se te exige
que la genere pasado mañana. Eso no siempre es así. ¿No cambia entonces esto un poco la visión social que se tiene a veces de la empresa o del empresario? Porque ahora me viene a la cabeza con esto Elon Musk, ¿no? Que es un tipo que ha dicho, vamos a Marte por mis huevos morenos, porque yo quiero... Ya está, y es que lo ha dicho en conversaciones, o sea, en charlas ha dicho... quiero ir a Marte porque quiero vivir en un mundo en el que hay gente viviendo en Marte. Y se acabó, ¿no? Y eso es una persona que lidera un grupo, que lo conforma, que aprende quizás a hacer una criba, a elegir a los mejores o a delegar a que se elijan al equipo para construir esto, que desde la empresa privada con dinero de una persona quizás es más fácil que con una burocracia de que tiene que pasar por 30.000 filtros porque es dinero estatal que todo el mundo está pagando. Entonces quizás la nueva empresa, como están evolucionando las empresas, tiene este valor añadido a la ciencia y puede avanzar al progreso. Sí, o sea, hay ejemplos, efectivamente. Musk es uno de ellos, o incluso los Google, Facebook, están invirtiendo muchísimo dinero en investigación. Sí, es otra... Empieza a ver. España me gustaría que hubiera más ejemplos de eso, ¿no? En España todavía somos demasiado cortoplacistas. Y yo siempre pongo el ejemplo de los proyectos del Plan Nacional. El Plan Nacional es, digamos, el proyecto básico que para hacer ciencia tienes en España. Cada 3 años pides unos proyectos y, bueno, pues si todo va bien, pues te financian dinero, pero siempre te están pidiendo un retorno sobre la inversión. Dices, joder, ¿qué retorno te puedo dar en 3 años? Si tú me pides retorno, mi ciencia va a ser incremental. Voy a asegurarme que voy a hacer un pasito para poder darte este retorno que quieres. No voy a arriesgarme en algo, ¿no? Porque entonces falta eso, falta el tener más paciencia con los tiempos. Musk quiere ir a Marte, pero entiende perfectamente que no va a ir el domingo que viene. Claro, entonces entiende eso perfectamente. Igual que con los coches autónomos ahora y todo eso, eso es algo... Algún día iremos a Marte y no va a ser el domingo que viene. Pero si no empezamos hoy a hacer lo que está haciendo Musk y otros, nunca llegaremos a Marte. Entonces, esos primeros pasos hay que darlos. Sí, más yo flipo con la crítica que tuvo con los primeros pasos de Neuralink, ¿no? De que hizo esto del cerdo, ¿no? ¿Sabes? Que le puso el chip y por cada conexión, cada sinapsis neuronal había una nota, que se generaba una nota. Y hay un montón de gente criticando esto en plan de, bueno, pero esto ya se ha hecho antes, ya ves tú toda la inversión que está poniendo este pavo en que se haga esto tal. Pero para mí, joder, es como ver solamente el defecto en algo que si te paras a mirarlo detalladamente es, el pavo ha hecho esto en 4 años en comparación con lo que se consiguió en investigaciones de décadas para conseguir eso. Con un chip que ocupa una décima parte, que no tiene un elemento externo, que no está fuera. O sea, y solamente se ve el resultado, no se ve, o sea, el resultado final parece que eclipsa cualquier otra parte del proceso. Yo creo que hay 2 cosas. Una, que hay haters y los habrá toda la vida. Y esos hay que vivir con ellos y ya está. Y otra cosa es que la gente en general a veces, o algunos, no están preparados para ver un poco más allá de lo inmediato, de nuevo, esa inmediatez. Esto no es finalista, lo que hizo no es finalista, no es para hacer eso, es un paso más que te va a abrir 50 puertas. Y si no haces eso, esas 50 puertas quedarán cerradas. Y a la gente, por este problema que hablamos al principio, de educación, de divulgación de ciencia, esa cultura científica que estoy un poco reclamando esa cultura científica es la que haría que uno entendiera que este primer paso es casi anecdótico. Es un paso necesario, más o menos impactante, pero no es ni mucho menos finalista. El objetivo es otro, ¿no? Y falta eso, falta esa cultura científica. Yo creo que además para eso hay como una aproximación que tiene que venir de 2 partes, ¿no? Una es que la ciencia mole, ¿no? O sea, que de cara a la galería, pues bueno, en Estados Unidos estamos viendo con estos rockstars como Neil deGrasse Tyson, ¿no? Bueno, Carl Sagan en su momento, pero ahora me parece que gracias a Internet está saliendo como un montón de peña que son los rockstars de la ciencia, que salen allí y llenan un estadio para hacer una charla, ¿no? Y eso es fantástico.
Eso por un lado, y por el otro lado es aproximar la exigencia de contenido del espectador medio a algo tal vez un poquito superior. Sí. Como decías tú, no decir en plan explícame lo más fácil porque no sé de ciencia, sino no, sube tú un poco tu nivel de exigencia. Exacto, eso se irá consiguiendo, espero, poco a poco, efectivamente. Y distintos niveles de programas también, y puede haber programas más avanzados y programas menos avanzados. Tiene que haber gente para todo y gente de todas las edades, y no todo el mundo va a estar en el mismo estadio en un momento determinado. Luego tienen que coexistir esos programas. Pero sobre todo la capacidad de motivar y la capacidad de sorprender, que es algo que se ha perdido mucho. A mí hay una cosa que claro, soy de otra generación. Cuando ves gente con la mirada en el móvil en vez de estar viendo lo que debería estar viendo, porque lo ha mirado y ya lo ha visto y ahora está con el móvil para ver no sé qué tontadas en la red social de moda, se ha perdido un poco esa capacidad de sorprender, ¿no? Entonces, yo creo que estos programas, estos rockstars que tú dices, están intentando reconstruir esto. Y está muy bien, está muy guay. Yo estoy en Facebook únicamente por dos motivos. Porque muchos grupos de investigación publican ahí, anuncian ahí sus cosas. Y porque Facebook ha debido entender el tipo de cosas que me gustan y no hace más que mandarme vídeos cortos de demostraciones científicas que son muy chulas. Son cosas que dices, joder, esto, si yo fuera profesor de colegio, mañana estoy poniendo esto. Esto es súper chulo. O sea, cosas de, yo qué sé, de por qué una pila en un bucle de cobre, pues avanza. O sea, son cosas que dices, joder, el magnetismo es visto. Ves una pila moverse sin ningún motor a través de un cable solamente porque hay una fuerza electromagnética que lo está moviendo. Ese tipo de cosas está súper guay. A mí, ya te digo, si fuera profesor de colegio, me gusta. Igual me echan en 2 semanas, pero hay un montón de material para tener a los niños encantados y enganchados. Y ahora que has sacado el tema de esto, a nivel desde la parte que tú estudias de la percepción y de cómo asimilamos las imágenes y tal, la telefonía móvil ¿ha cambiado o modificado de alguna forma cómo percibimos? Percibimos menos. O sea, no sé si te refieres. Yo no uso mucho el móvil. Percibimos menos porque no tenemos más que mirar la pantalla del móvil. No sé si te refieres eso es malo, eso que quiero preguntar. O sea, ver más la pantalla del móvil o menos es mal. Joder, yo no sé cómo puede ser de bueno cuando voy en tranvía y veo a 2 personas juntas, amigos, que en vez de hablar entre ellos están cada uno con su móvil. Y encima porque ni siquiera están interiorizando lo que están viendo. Si dijeras, hostia, están viendo unos artículos o un vídeo o lo que sea, pero con interés, no. Pero es un consumo superficial de información absurda. Entonces, en ese aspecto, yo creo que con este tipo de cosas, móvil y redes sociales, se está perdiendo la capacidad de análisis. Y los fake news y todo eso se aprovechan de eso. O sea, da igual la barbaridad que te ponga, porque de entrada te lo vas a creer. Porque no vas a tener capacidad de analizar, de pensar si lo que te están diciendo tiene sentido o no. Entonces, no sé si tu pregunta iba un poco por ahí, pero creo que se está perdiendo esa capacidad de análisis. Y para ir cerrando de alguna manera, es algo que me imagino que te lo has planteado a veces y seguramente lo has hablado con alumnos de esto, ¿vale? Pero es, porque alguna de las personas que nos está viendo seguramente pues se está planteando estudiar una carrera científica en España, ¿no? Luego ve que las becas que se suelen dar son 800 pavos, 1000 pavos, yo tengo que pagar un alquiler, tengo que, en algún momento, si quiero incluso comprarme una casa o un coche o tener una vida normal, ¿no? ¿Por qué hacer esto y no meterme directamente o pirarme a Alemania? ¿O cómo convences a alguien que es brillante de que ese talento lo gaste aquí, en España? Cada vez tengo menos argumentos, porque es verdad que es vergonzoso. O sea, las mejores becas a nivel nacional están en 1000 euros. Los mejores cerebros de España, 1000 euros. Cuesta muchísimo conseguirla y son 1000 euros. Entonces, o tienes el contexto familiar que te soporta y te permite hacer un doctorado con esos 1000 euros, o no hay forma de retener ese talento. Es que, pero
te digo, cada vez tengo menos argumentos para... O sea, lo que sí que les puedo no prometer, pero garantizar que vamos a hacer, porque no soy yo solo, no somos varios en el grupo, vamos a hacer todo lo posible para que tu carrera sea muy buena y cuando acabes con nosotros puedas irte a Google, a Facebook o a cualquier lado, pero que tengas todas las posibilidades. El objetivo es dar posibilidades. Entonces, hay que morder un poco la bala y fastidiarse durante este tiempo, pero voy a intentar, o vamos a intentar, que luego tengas muchas posibilidades para desarrollar una carrera en condiciones. Pero es verdad que es súper vocacional. Nadie que esté en esto lo hace por dinero. Y tiene que ser muy vocacional y, como digo, que esté el contexto familiar, social adecuado que te permita mantenerte con 1.000 euros. Es complicado dar argumentos más allá de eso. Si te gusta, inténtalo y ojalá dentro de 4 años tengas un montonazo de posibilidades. Y es verdad que eso está funcionando bien en el grupo. O sea, estamos sacando gente que, joder, luego se lo rifan en todos los sitios, ¿no? Está muy bien, es un orgullazo. Pero sí, entiendo que los años de tesis, de beca, tal, son duros. O de profesor, tampoco creas que estamos aquí. Pero hay salvación en esto. ¿Tú ves como una mejora en el corto medio plazo a nivel nacional de que esto cambie y sea un ambiente más próspero para un científico? No. Vale. De hecho, es que los 1.000 euros llevan siendo 1.000 euros de hace 10 años. O sea, es que no sé si han cambiado. No veo una apuesta sólida por decir, joder, vamos a apostar por... El dinero está. Es que lo que me saca mis casillas, el dinero está. El dato que voy a dar ahora es de nuevo de NASA y de Estados Unidos, ¿no? Pero probablemente se aplique parecido a España. 4 décimas partes de cada céntimo. O sea, coges $1 de impuestos, coges 1 céntimo de ese dólar, coges 4 décimas partes, o sea, 4 entre 1.000. Eso es lo que iba para NASA. Cuando la gente decía, ¿por qué gastar tanto dinero? 996 partes van para otra cosa. Entonces, el dinero, estoy convencido que lo hay. La verdad es que está gastado de una manera... No está bien repartido, me parece a mí. Y con esto del COVID me acuerdo que salió el gobierno diciendo vamos a invertir 200 y pico millones en 200 y pico millones. El dato lo tengo un poco difuso. Es lo que cuestan 40 kilómetros de autopista. 40 kilómetros, que es que no dan ni para llegar de aquí a Huesca. Entonces, eso es la apuesta anual del gobierno por la investigación en España. En un momento de crisis, jodido, de necesidad de verdad de investigación. Exacto. A otro nivel, en otra escala, el dinero que gastó Estados Unidos en salvar a los bancos en la famosa crisis de hace 10 años supera por mucho todo el presupuesto de NASA de toda su historia. Entonces, dinero hay. El problema es dónde lo inviertes, dónde lo gastas, en qué lo usas, ¿no? Entonces me gustaría que se gastara, que se invirtiera más en retener estos talentos, en motivarlos, en valorarlos, porque también es casi insultante. Eres el mejor de tu promoción. Has conseguido una de las poquísimas becas nacionales, 980 euros. Claro. Esa es la apuesta que hacemos por ti. Es que lo último que te iba a preguntar, pero creo que ya se ha respondido, que era que si creías con toda la crisis del COVID se había revalorizado a nivel nacional la visión de la investigación, pero bueno. Bueno, un poco sí, en el sentido... también nos acordamos cómo es esto de Santa Marta cuando truena o algo así. Sí, algo así. No soy muy optimista y me parece que cuando todo esto, si Dios quiere, se normalice y tal, pues enseguida nos olvidaremos. Ahora parece que se entiende el valor de la investigación y en Estados Unidos salieron grupos diciendo, joder, y estamos investigando en coronavirus hace 10 años, pero nos quitaron la financiación porque no era algo inmediato interesante. Si nos hubierais dejado, otro gallo, habría habido vacuna al día siguiente. Claro. Algo de eso hay, o sea, siempre, pero es un poquito Santa Marta y los truenos. Entonces vamos a ver qué pasa. Luego siempre habrá gente que diga, si la vacuna vino de
de los de fuera, ¿para qué? ¿No? Pues la compras y ya está, que siempre hay gente para todo en este país. Claro. Pues Diego Gutiérrez, mil gracias por venir aquí, por esta charla, este rato, así como hablando un poco, para quien quiera saber más, abajo os dejamos en los comentarios links para que ampliéis la información con los vídeos, los que hablábamos de la luz, con la página de tu equipo de investigación y que puedan la peña pues meterse un poquito más ahí a ver. No sé si quieres decir alguna cosa. No, únicamente agradecerte esto porque, lo he dicho antes, la divulgación científica es muy importante y es una tarea tanto de vuestro lado como del nuestro. Y únicamente recalcar que yo estoy aquí, pero todo lo que he dicho, todo lo que hablamos es trabajo de un grupo de investigación, el Graphics and Imaging Lab, la gente que ha estado con nosotros se ha ido, nadie hace nada él solo. Entonces yo estoy aquí porque me has llamado tú, pero somos muchos detrás de todo esto. No, y que gracias por la oportunidad. Pues gracias. Y adiós a todos, que vaya guay y nos vemos a la próxima. Chao. Ya está.